Hola, en este video vamos a trabajar sobre el análisis crítico de textos científicos en inglés. Una vez que completamos una primera lectura de un texto, podemos ganar profundidad en nuestro diálogo con una lectura crítica. A continuación, analizaremos diferentes herramientas para analizar textos de manera crítica. Para empezar, definiremos el concepto de lectura crítica o critical reading. Hilary Wentworth define la lectura crítica como un proceso que implica acción. Critical reading generally refers to reading in a scholarly context, with an eye toward identifying a text or author's viewpoints, arguments, evidence, potential biases, and conclusions. Critical reading means evaluating what you have read using your knowledge as a scholar. La autora explica que esta lectura no consiste en procesar contenido solamente, sino fundamentalmente en ejecutar acciones como interpretar, categorizar, cuestionar y evaluar el valor de los contenidos presentados. La lectura crítica puede ser utilizada para analizar un texto, para comparar información con otros textos o autores y también para evaluar la calidad del escrito. Vamos a la siguiente diapo, por favor. En la mayoría de los casos, estos propósitos se solapan, pero nos interesa compartir qué caracteriza cada función de la lectura crítica. Vamos a la próxima diapositiva. Si leemos para analizar, en el sentido de implicarnos en un proceso analítico de desglose de información, el propósito de lectura es distinguir componentes principales y establecer relaciones entre ellos. De esta forma, como muestra la diapositiva, hay preguntas clave que podemos realizar para identificar diferentes aspectos de la información. Vamos a la siguiente, por favor, gracias. Por otro lado, si leemos para comparar posturas o autores, nos involucramos en un proceso sintético. A partir de la lectura crítica de varias fuentes, es posible llegar a conclusiones que observan convergencias y discrepancias. Como lo pueden visualizar en la diapositiva, los aspectos a identificar son los mismos que en el procedimiento anterior, pero dado el cambio en el objetivo de lectura, las preguntas son distintas. Por último, nos encontramos con la instancia de leer para evaluar. Wentworth señala que los textos académicos publicados no están exentos de sesgos y errores metodológicos. La tarea del lector crítico se inicia incluso antes de la lectura. En una etapa de prelectura es importante revisar las credenciales de los autores. También se aconseja tener en cuenta qué organismo, institución, editorial aceptó el texto para su publicación. Por ejemplo, ¿el texto ha sido revisado por expertos o peer-reviewed en inglés? ¿Qué tan actualizada es la bibliografía consultada y citada? ¿Se hace referencia a artículos académicos o de difusión? Si al evaluar estos elementos el lector considera que el texto responde a ciertos estándares de rigurosidad, puede iniciar la lectura y continuar la evaluación. Se prestará especial atención a los argumentos presentados y a la evidencia utilizada. Mientras leemos de manera crítica, es necesario considerar los diferentes tipos de evidencia para evaluar la credibilidad y la exhaustividad de un argumento y, si es necesario, comparar con otros. Podemos clasificar la evidencia en distintas categorías. El primer tipo, evidencia empírica, incluye la información recolectada a través de encuestas, experimentos, estudios observacionales u otros métodos de recolección de información. Esta evidencia es influyente porque depende de la observación directa o en la experiencia. Sin embargo, debe ser confiable y válida en todas sus formas. La segunda tipología, evidencia anecdótica. Estas son historias personales o ejemplos que ilustran un argumento. Pueden resultar persuasivas y ayudar a que el material se sienta más cercano. No obstante, depender solo de este tipo de evidencia puede ser polémico, ya que no necesariamente representa la generalidad de los casos.
Evidencia estadística. Involucra al uso de números para sustentar una declaración o argumento. Puede incluir información como porcentajes, probabilidades y tasas. De todas maneras, es importante comprender cómo fueron computadas y asegurarnos que no sean erróneas ni tomadas fuera de contexto. Evidencia testimonial. Consiste en declaraciones o citas de expertos, autoridades u otras figuras notables en el campo de la experticia. Pueden otorgar credibilidad a un argumento, pero la reputación y la cualificación de la persona citada debe ser comprobable. Evidencia histórica. Este tipo de evidencia es usada para sustentar pruebas a través de eventos históricos, documentos o artefactos. Es crucial considerar el contexto y la fuente de la misma. Por último, evidencia lógica. Consiste en afirmaciones respaldadas por el razonamiento lógico como silogismos o premisas que nos conducen hacia una conclusión. Entonces, como ustedes pueden apreciar, cada tipo de evidencia tiene sus fortalezas y debilidades. Un texto que utiliza diferentes tipos de evidencia de manera apropiada será más convincente, equilibrado e integral. Por último, en resumen, hacer una lectura activa y crítica de un texto nos ayuda a comprenderlo, recordarlo, extrapolarlo y establecer juicios sobre su rigurosidad académica. En el video de aplicación veremos cómo identificar la información que abordamos y llevar a cabo las estrategias mencionadas. Nos vemos.